Bienvenidos a grafotecnica.com, su podcast sobre pericia caligráfica, grafotécnica, documentología, grafística y otras denominaciones sinónimas que tiene a nivel mundial. Solamente como referencia en idioma inglés a esta profesión se le denomina Forensic Document Examination, examen forense de documentos. El día de hoy queremos hacer una mención especial a un caso que nos ocurrió hace poco en tribunales, en un juzgado. Se planteó no solamente la falsedad de una firma en un documento, sino que también estaba en discusión las impresiones dactilares. Estas impresiones dactilares estaban colocadas al final del documento y tenían como finalidad respaldar o se convertían en una prueba adicional a la manifestación de voluntad. La primera consideración que vamos a hacer es de carácter jurídico, toda vez que las impresiones dactilares son colocadas desde hace algunos años en los documentos notariados y en los documentos registrados en Venezuela, gracias a un acto administrativo de efectos generales, o lo que se denomina una resolución del SAREN. Esto tenía una razón de ser, vista la proliferación de falsificaciones o suplantaciones de identidad en las notarías. Se pretendía de esta manera tener un elemento adicional de identificación y, ¿por qué no?, un elemento disuasivo del que se presentara en nombre de otro a otorgar un documento, en virtud de que podía ser identificado, ya que las experticias que llevan o que buscan la identificación del falsificador son sumamente complejas y tienen éxito en una cantidad de casos mucho menor que en lo que es el descarte o certificación de autoría. Pero pasando ese tema y siguiendo un poco con la parte jurídica, tenemos que decir que en nuestro Código Civil, en el venezolano, no existe la colocación de impresiones dactilares como un elemento de manifestación de voluntad. Yo siempre, cuando estoy en clases, hago la pregunta: ¿por qué la firma, si es exigida, y por qué las huellas dactilares o las impresiones dactilares, como se denominan técnicamente, sí son exigidas? Bueno, una de las razones, por supuesto que entre la grafotécnica y la dactiloscopia o lofoscopia hay ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas que tiene la dactiloscopia, evidentemente está que el dactilograma natural, el que tenemos en las yemas de los dedos, no varía a través del tiempo. Desde antes de nacer hasta después de la muerte, el dactilograma o los dactilogramas siguen siendo el mismo, a menos de que hayan ocurrido accidentes. Entonces, eso sería una ventaja del dactilograma. Y en contraposición a lo que es la firma, sí existe lo que se denomina la evolución de la habilidad escritural. Ya conocemos los tres pasos, que son la escritura precaligráfica, la caligráfica y la postcaligráfica. Y evidentemente a través del tiempo se puede cambiar la firma. Cuando me refiero a la palabra cambio, me refiero específicamente a evolución. Y también hay algunos casos donde, por razones de edad o patologías, específicamente denominadas grafopatologías, pues también se puede
estar en presencia de casos de involución, casos de modificaciones a través del tiempo, de la morfología y las características de la firma. Algunas pueden permanecer desde la escritura precaligráfica hasta la poscaligráfica, pero no en todos los casos es igual y debemos hacer la acotación, como lo decía el autor Paul Kirk, que siempre lo citaba el maestro Dimas Oliveros y Fontes, que en paz descanse, que la documentología, específicamente el análisis de escritura, es una de las disciplinas más complejas. Pero volviendo al tema, desde el punto de vista legal, y una de las razones por las cuales pienso yo que las impresiones dactilares, aunque han sido estudiadas criminalísticamente antes que las firmas, no eran parte o no son parte esencial, por lo menos en las legislaciones antiguas o de vieja data, de un elemento de prueba de manifestación de voluntad, es una muy simple, que es que las impresiones dactilares pueden ser tomadas a una persona sin que esté en sus cabales o sin que esté consciente. Una persona que ha sido drogada, una persona que está desmayada, una persona que está hospitalizada y está en un grado de alteración de conciencia, una persona que está fallecida. A todas esas personas se le pueden tomar sin ningún problema impresiones dactilares. Entonces las impresiones dactilares se convierten en un indicio de manifestación de voluntad, pero en mi criterio particular no es una prueba de manifestación de voluntad. Es decir, es un elemento indiciario, pero no es un elemento que se pueda decir con contundencia que la persona estaba consciente en el momento de tomar las impresiones dactilares. Otras personas me podrán decir que también en estados alterados de conciencia o bajo los efectos psicotrópicos las personas pueden firmar. Eso es cierto. Temas como la escopolamina, temas como el alcohol, también ayudan de alguna manera, o es un vicio de consentimiento de la manifestación de voluntad, pero no en el caso del fallecimiento. Volviendo al tema de hoy, específicamente a lo que buscamos tratar hoy desde el punto de vista procedimental o procesal, es el tema de la disposición de muestras de escritura para la toma o para la realización de pruebas de lofoscopia o de dactiloscopia en procesos civiles. Si bien es cierto que en materia de investigaciones penales, la policía científica, las fiscalías o los órganos de investigación policial o judicial tienen la facultad de recabar de los órganos de identificación de cada país la ficha o lo que se denomina acá en Venezuela bien la decadactilar o bien la ficha alfabética, donde se preservan impresiones dactilares. Esto hace incluso que en materia civil se puedan utilizar estos estándares de comparación a los efectos de comparar impresiones dactilares que están en documentos. Pero en materia civil sabemos que existe el principio dispositivo, y este principio señala que solo las indicaciones de las partes o el proceso se desarrolla a solicitud de las partes. Entonces, una de las salidas que tenemos en los casos donde hay impresiones dactilares es señalar como documentos indubitados, a los efectos de que se comparen las impresiones dactilares, las fichas que reposan en los órganos de identificación. En este caso, en la actualidad, el Consejo Nacional Electoral es el que tiene facultades de identificación y
evidentemente el SAIME, que es el Servicio de Identificación y Extranjería, servicio autónomo, que preserva documentos indubitados de carácter público, porque son documentos públicos administrativos que pueden ser utilizados tanto en procesos civiles como penales. Hay que hacer una acotación. Existe lo que se llama la ficha alfabética. Esta ficha alfabética tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja es que es fácilmente ubicable por el número de cédula, y tiene la desventaja que esta ficha alfabética solamente contiene impresiones dactilares del pulgar derecho y del índice derecho. Y en la mayoría de los documentos existe la costumbre, por lo menos aquí en Venezuela, de que se coloque el pulgar derecho, el pulgar izquierdo, por lo que tenemos, digámoslo así, la mitad de los indubitados, y de allí pudiera derivarse lo que estoy proponiendo a través de este podcast, que es la toma de muestras de impresiones dactilares en materia civil, mercantil, administrativa, incluso laboral. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, primero ya sabemos que los indubitados oficiales, de existir y de estar debidamente archivados o registrados a lo mejor digitalmente, a lo mejor no contienen o no son completos. Es decir, pudiéramos estar en presencia de un documento que tenga dos impresiones dactilares, una esté mal tomada y la otra sea a la izquierda, que no es la que está disponible en los órganos de investigación. Pero antes de señalar eso y de pasarla a la toma de muestras de impresiones dactilares, existe también otro documento que es público, que es lo que se llama la ficha de cadactilar, que tiene la ventaja de que sí tiene las impresiones de todas las yemas de los dedos, de los 10, están registrados. Ahora, la desventaja de esta ficha es que no está relacionada con el número de cédula, sino que se organizan por fórmula. Para hacer una breve referencia, la clave dactilar venezolana tiene 8 tipos y varios subtipos de impresiones dactilares, y estas fichas están clasificadas o están organizadas en virtud de esa clasificación del sistema de la clave dactilar venezolana. Volviendo al tema, que no tenemos las impresiones, vamos a suponer que no existe la ficha de cadactilar, o no se encuentra o no dan acceso al proceso civil a los expertos por alguna razón determinada, o no existe o se extravió la ficha alfabética. Entonces sería procedente, en mi criterio, por analogía, la toma de impresiones dactilares por parte del tribunal. Y aquí voy a señalar lo siguiente: es posible en materia civil, y así está previsto en nuestro Código de Procedimiento Civil, que en los casos de desconocimiento de firmas y no se cuente con documentos de carácter indubitado, es decir, de origen conocido, que los cuales son documentos públicos que pueden ser otorgados en notarías, registros o documentos reconocidos dentro del mismo proceso, entre otros, se pueda ordenar, o el juez, en presencia del juez, se haga comparecer a la parte para que firme y escriba delante del juez. Eso es a los efectos de una prueba grafotécnica o de pericia caligráfica. El efecto de la convocatoria o la carga de la prueba que existe es que una vez que el tribunal acuerda esta toma de muestras de escritura, si la parte no comparece, el documento privado desconocido se tiene por reconocido. En mi criterio, por analogía y a través de la aplicación del artículo 4 del Código Civil, en los casos donde no se tenga impresiones dactilares, por analogía se le puede solicitar al tribunal que fije una oportunidad para que la parte comparezca y se le tomen muestras de escritura.
se le tomen muestras de impresiones dactilares. Se le toman impresiones dactilares. En este caso, pues se haría lo que se denomina una reseña. Se hace con los procedimientos adecuados, una tablilla, se utiliza tinta especial, un rodillo para entintar especial y una superficie que garantice el entintado solo de las crestas papilares. En ese caso, pues la parte debe invocar por analogía la toma de muestras de escritura y solicitarle al juez que se ordene la toma de impresiones dactilares para ser comparadas con el documento que está siendo objeto de desconocimiento. Y en mi criterio, en caso de no comparecer a esta cita, a este acto, la carga y no cumplir con la carga probatoria, se le atribuyen las consecuencias del reconocimiento del documento. Pero como es algo atípico y es algo que, ojo, hasta ahora en 30 años no habíamos visto sino una sola oportunidad la carencia de muestras de escritura, es un caso particular de un extranjero, se pidió la comparecencia de esta persona a los efectos de tomarle las impresiones dactilares. Por supuesto que existen otras posibilidades para la toma de muestras o obtener documentos indubitados, ubicar documentos otorgados en notarías o registros donde se hayan tomado impresiones dactilares, y estos pueden ser señalados también a los efectos de los dactilogramas o las impresiones dactilares. Pueden ser objeto o pueden ser utilizados como documentos o impresiones indubitadas para lograr el éxito probatorio que se pretende, que es la identificación plena de quien colocó esas impresiones dactilares en el documento, con evidentemente las consideraciones de carácter procesal que tengan que ver con la conducta de las partes o los alegatos que tengan que ver con el documento. Entonces estamos muy agradecidos por su atención en esta oportunidad. Estamos iniciando el ciclo 2020 del podcast grafotecnica.com. Le recordamos que pueden visitarnos en grafotecnica.com, experticias.com y para obtener información sobre otras materias de criminalística pueden visitar la página criminalística.net. En las redes sociales estamos en Instagram en @grafotecnica, en Twitter @grafotecnica, y las otras cuentas @criminalística.net en Instagram y @criminalística en Twitter. Mi contacto personal a través de las redes sociales es @Raymond Horta en Twitter y Raymond Horta Pro en Instagram. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.